Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el segundo día de el compartir de esta mini biografía extendida o miniserie biográfica, también podríamos decirle, a Santo Tomás de Aquino. Y en este segundo día lleva por título El maestro de la cristiandad y la luz de la razón. El maestro de la cristiandad y la luz de la razón. Para tener un poco de ambiente, vamos a hacer esa composición del lugar que dice otro gran santo, San Ignacio de Loyola, y que nos recuerda ponernos a pensar y tratar de estar en el lugar, inmersos en lo que se nos narra, en este caso, en la vida de este gran santo, Santo Tomás de Aquino. Para que tengan una idea, hablamos de Colonia, París y el buey que hizo bramar al mundo. Estamos en el periodo de la vida de Santo Tomás de Aquino entre el año 1245 a 1259. El silencio del genio. Esta es la primera parte de los bloques que veremos en este segundo día de la novena de Santo Tomás de Aquino. Dice así: tras escapar de su familia, Tomás llegó a París y luego a Colonia, donde se convirtió en discípulo de otro gran santo, y hablamos de San Alberto Magno, el cual espero ahora, en base a lo que estoy compartiendo con ustedes, hacer una mini biografía, porque este nombre es clave en la vida de Santo Tomás de Aquino. Continuamos. En una clase llena de jóvenes brillantes y ruidosos, Tomás destacaba por su corpulencia y su silencio absoluto. Sus compañeros, tomándolo por lerdo, le apodaron buey mudo. Un día, un estudiante intentó ayudarlo explicándole una lección. Tomás escuchó con humildad hasta que el compañero se confundió. Momentos en el que Tomás explicó el concepto con una profundidad que dejó al otro estupefacto. San Alberto Magno, al enterarse, lo retó a una disputa pública sobre un tema complejo de la Eucaristía. Al terminar, San Alberto exclamó su famosa profecía: llamáis a este el buey mudo, pero sus mugidos de doctrina resonarán por todo el orbe. Y este es uno de los nombres que se le da a este gran santo. Hablamos de Santo Tomás de Aquino. Y este nombre en particular se le conoce así para unas partes del mundo como el buey mudo, pero para Latinoamérica podemos decir como el burro o el elefante, también he escuchado, se llama el elefante mudo por su tamaño y su forma de actuar y su voy a usar la palabra, y lo reservado que era. Pero en medio de esto vemos cómo el día de hoy él aparece, este santo, como esa persona que hablaba lo necesario, predicaba lo necesario y se permanecía constantemente en observación. Me atrevería a decir que incluso está constantemente en oración. Y eso es una de las características que nosotros debemos conservar: la humildad, la sencillez, porque a pesar de que este compañero de él trataba de explicarle algo y él se confunde, él completa el concepto, Santo Tomás de Aquino, sin dejar al compañero en ridículo, sino terminando de exponerlo y dándole una profundidad que tal vez ninguno de los presentes en la sala había podido apreciar. Otro detalle destacable en esta parte de la digamos así, la semblanza o la parte de la vida de Santo Tomás de Aquino, es como vemos una vez más lo que yo he comentado en muchas novenas: la participación de otro santo en la vida de un santo. Ejemplo, hablamos en la novena de San Agustín de San Ambrosio. Ahora hablamos de este santo que hablamos acá con Santo Tomás. Hablamos de San Alberto. Y así sucesivamente. Al final, San Alberto hace esta profecía, entendiendo ahora sí como ese tema de viendo algo del futuro: llaméis a este buey mudo o burro mudo, porque se veía así como lento y todo, lo llaméis así, pero sus mugidos de doctrina resonarán por todo el orbe. Y tal cual ha sido así hasta nuestros días.
los documentos, los sermones, todo lo que quedó documentado de incluyendo su famosa obra, la Suma Teológica, que hablaremos más adelante, esos documentos han hecho eco y han resonado por todo el orbe durante mucho tiempo. Y eso es algo que él entendió, en este caso, desde San Alberto, entendió desde el inicio. Y por eso se atrevió a decir lo que dijo en las condiciones al ver cómo este muchacho, este joven sacerdote, vivía su espiritualidad y sus reflexiones tan profundas. Pasemos ahora al siguiente punto. La batalla por Aristóteles. La fe versus la razón. Un tema que a mí me apasiona también, uno de los tantos temas que me apasiona, la fe y la razón. No están en disputa, sino que caminan de la mano, como decía San Juan Pablo II. La fe y la razón son dos alas que nos llevan al cielo. En el siglo XIII, muchos teólogos querían prohibir la filosofía griega porque venía de los paganos. En este caso hablamos específicamente de Aristóteles. Tomás tuvo la valentía de decir: toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué frase más fuerte! Él no sustituyó a Cristo por Aristóteles, esto es una observación muy importante, sino que usó la lógica aristotélica para explicar mejor los misterios de la fe. Esto es lo que el magisterio llama la síntesis tomista. Ya tenemos una definición. ¿Qué es la síntesis tomista? La síntesis, que por lo mismo con esta palabra, la síntesis tomista se refiere al uso de la lógica aristotélica para explicar los misterios de la fe. Continuamos. Tomás enseñó que la razón es una luz natural dada por Dios y la fe es una luz sobrenatural. La razón todos la tenemos y vamos perfeccionándola a medida que vamos pasando de niños hacia adultos y maduramos. El razonamiento es una luz natural que Dios nos pone, pero para usar esa razón para llegar a encontrar al Dios uno y verdadero o al Dios uno y trino, tenemos que ponerla acompañada de la fe. Entonces ahí vemos que la razón y la fe no están en disputa, sino que son dos alas que nos llevan al cielo, al encuentro con ese verdadero Dios, creador del universo. Nunca puede contradecirse porque ambas tienen el mismo origen, que es Dios. Y esta fue la propuesta tan radical de Santo Tomás de Aquino. La razón y la fe no se contradicen, sino, como decía el Papa San Juan Pablo II, son dos alas que nos llevan al cielo. Si razonamos mucho la fe, por decirlo así, la religión, si lo queremos ver así, o la iglesia, o la palabra de Dios, nos desviamos y la balanza se inclina para un lado. Si lo creemos únicamente por fe, también. Eso hay que tener un equilibrio, y ese es el equilibrio que debemos mantener nosotros con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Pasemos al último punto de esta noche, o en este día, o esta tarde que estamos escuchando este video, de esta mini biografía de Santo Tomás de Aquino, que espero que, al igual que yo, voy a usar la palabra, se enamoren, no tanto del santo, sino de la forma como este santo vivió su espiritualidad. ¿Por qué de la forma? Porque esta forma nos permite encontrarnos con Dios. Usamos entonces su forma para poder llegar a Dios, no como un fin, sino como un medio. Pasemos al tercer punto, el magisterio y el catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión vamos a tenerlo acá presente. Cito. Dice acá. Un segundito. Sí, ahora nos vamos a amparar haciéndonos eco del magisterio, en este caso de la Iglesia Católica, por medio del Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 31 y al 35. Recogen las famosas 5 vías en el Catecismo de la Iglesia Católica de Santo Tomás de Aquino, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios.
Si quieren, podemos hacer un video aparte o tratarlo como un tema. Se lo dejo aquí en la caja de los comentarios, lo que nos siguen acá por YouTube, los Camino 24 PTY, para que me digan, mira, si quiero ver este tema de las 5 vías de ese conocimiento de Dios en los numerales del 31 al 35 del Catecismo de la Iglesia Católica, que son las que nos habla de eso, y también podemos profundizar un poquito más, porque esto forma parte de lo que es la Suma Teológica, el gran documento que nos dejó Santo Tomás de Aquino. Pasamos acá. Dice, el magisterio ha defendido siempre esta capacidad humana. Numeral 159 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe y la ciencia, podríamos poner también la fe y la razón. Aunque la fe está por encima de la razón, y esta es la parte interesante. La fe y la razón son dos alas que van juntas, pero hay una que con el tiempo está al servicio de la otra. La razón nos permite llegar a Dios, pero con la fe llegamos al verdadero Dios. Entonces, y a lo que verdaderamente nos quiere enseñar. Y eso es lo que nos quiere indicar, en este caso, el Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral 159. Que no solo por nuestra fuerza, sino también por la fe, esa virtud teologal que nos da Dios y nos pone como ese, en forma, hay unos sacerdotes que dicen, en estado embrionario en nuestra alma, en el bautizo, nos permite a cada uno de nosotros llegar a ese conocimiento profundo de Dios, aplicando ese ejercicio simple, pero hermoso, de la fe y la razón. Continuamos. Jamás puede haber contradicción verdadera entre ellas. Hablamos nuevamente entre la fe y la razón. Tomás es el gran defensor del magisterio ordinario, enseñando que la Iglesia es el intérprete auténtico de la tradición con T mayúscula para que no caigamos en el error subjetivo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Estando en comunidad, estando en estadio de gracia, estando vinculado a la vid, estando vinculado al cuerpo y la sangre de Cristo, alimentándonos con Él, confesándonos frecuentemente, comulgando frecuentemente, nos permiten mantenernos alejados del error, porque la luz de la fe, que ilumina como un faro a la razón, nos sacará de nuestras dudas y nos mantendrá caminando por la senda segura, para mantenernos ahí, fieles a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Enseña, enseñó y enseñará, porque vendrán otros después que también tendrán que aprender. Y les tocará su momento de elegir, porque ahí también interviene la parte del libre albedrío, que eso es otro tema. Pues bien, hoy, al igual que en el video anterior, del primer día que estábamos viendo este tema de Santo Tomás de Aquino, tengo 3 preguntas, nuevamente, para esa reflexión, para tratar de imitar o extraer estas enseñanzas de este gran santo. Y aquí vienen estas 3 preguntas que espero que nos ayuden a profundizar en nuestra fe y nos ayuden a caminar conforme a lo que uno esperaría, o bueno, no uno esperaría realmente, conforme a lo que Dios espera de nosotros, que es que lleguemos a ser santos, que es su deseo. El deseo más íntimo del Señor es que cada uno de nosotros lleguemos a la santidad para poder entrar en su presencia. La primera pregunta es la siguiente. Habilidad, vamos a entrar así mismo como hicimos en el video anterior. Estamos en 3 apartados que vamos a tratar directamente en estas preguntas. Habilidad intelectual, formación de la fe y respeto a la verdad. La primera pregunta, amarrada con el primer término que estamos utilizando, la humildad intelectual, establece, se los comento así, de forma directa, la siguiente pregunta. ¿Busco brillar ante los demás con mis conocimientos o soy capaz de guardar silencio como el buey mudo o el burro mudo o el elefante mudo? O bueno, sí, se entiende que el elefante no hace mucho bulla, pero lo que quiero dar a entender es esto, en esa humildad de Santo Tomás de Aquino, hasta que sea necesario hablar para la gloria de Dios. Repito la pregunta. ¿Buscamos brillar ante los demás con mis conocimientos o soy capaz de guardar silencio como el buey mudo hasta que sea necesario hablar
hablar por la gloria de Dios. Y esto es una parte interesante. Les pongo un ejemplo para que sea un examen de conciencia. Esta pregunta nos lleva más allá de buscar imitar al santo, que también sería bueno, porque son ejemplos que la iglesia nos pone como, hey, mira, este hombre tiene unas actitudes que nos pueden servir para nuestro crecimiento, no solo intelectual, sino también en la fe. Esta pregunta es directa. Nosotros, a medida que vamos aprendiendo cosas de la iglesia, cosas de la fe, cosas del magisterio, todas estas cosas, ¿será que realmente nosotros, y me pongo yo, esa es una pregunta que me interpela a mí mismo, más que nada por el compartir que ya tengo casi un año con ustedes acá, en el canal de YouTube Los Caminos 24 PTY, y ya casi 2 años, por no decir que ya cumplimos ahorita 2 años, en Instagram, como lo del Camino 24, es una pregunta que nos interpela. ¿Por qué? Porque si todo esto lo hacemos para no dar honra y gloria a Dios y por el bien de las almas, entonces estamos cayendo, y me pongo yo en primer lugar, en este tema. ¿Lo hacemos para hacer brillar nuestro conocimiento? O sea, para aumentar y alimentar nuestra soberbia, ¿o lo hacemos realmente porque buscamos que Dios sea el que gane protagonismo, que su iglesia que Él funda sea que la gente la pueda identificar como ese medio o camino seguro, o esa barca, también podemos verla, la barca de Pedro, que nos lleva a puerto seguro a través de este mar, a través de la tormenta, a través de las dificultades, a través de tantas cosas? Si nosotros hacemos esto tal cual como lo estamos haciendo ahora, entonces tiene un sentido. Y el sentido que lo estamos haciendo es bueno. ¿Por qué? Porque da gloria a Dios, al igual que Santo Tomás de Aquino. Pero si lo estamos haciendo para alardear, o en nuestro interior, aunque nos veamos con imagen de que lo estamos haciendo, para la gloria de Dios y todo esto, pero en nuestro interior lo estamos haciendo porque, ahora la gente puede ver que yo soy una persona que habla mucho de Dios y que voy a la iglesia y que no sé qué, y no me hago humilde. Entonces la soberbia sigue alimentándose y estamos alimentando esa concupiscencia que tarde o temprano va a aflorar. Así que les invito a hacer ese examen de conciencia. ¿Con qué objetivo hacemos las cosas? ¿Hacemos las cosas por objetivos mezquinos, como nuestra soberbia, ya sea en la iglesia, en nuestra familia, donde sea, o para aparentar, o lo estamos haciendo oportunamente, como hacía Santo Tomás de Aquino, hablar oportunamente, siempre glorificando al Señor? El otro aspecto con respecto a la formación de la fe tiene la siguiente pregunta, que les invito a hacer el examen de conciencia también. Dice, me esfuerzo por entender por qué creo lo que creo, o mi fe es ciega, sin fundamentos racionales. Esta es una pregunta muy clara y tiene que ver con el apartado, y se la voy a leer de nuevo, pero voy a hacer un speech ahí, con ese apartado de lo que les comentaba, de que no podemos ser todo razonamiento para la vida, o digamos la teología en general, y no podemos ser todo fe. Hay que tener un equilibrio claro y saber que una está subyugada a la otra. En este caso la fe está subyugada a la razón, pero para eso tampoco quiere decir que la otra se contradicen o compiten por un primer lugar. Simplemente es la disposición del orden. Ahora, les repito la pregunta. ¿Me esfuerzo por entender por qué creo lo que creo, o mi fe es ciega, sin fundamentos racionales? Y aquí viene la parte. Nuestra fe se fundamenta en estos dos pilares, la fe y la razón. Lo que yo creo está fundamentado en esas dos piedras. Digamos, en esas dos piedras que a su vez es el eco de Cristo. En fin, pero no puedo tener una fe ciega, porque una fe ciega, sin razonar, simplemente creer porque alguien me dijo que tenía que creer que, por ejemplo, un papel es verde cuando realmente es blanco. Y yo, bueno, está bien, pues porque yo tengo que tener fe y tengo que creer lo que tú me dices, pero también debemos tener la capacidad de razonar, porque la razón, al igual que la fe, son esas dos cosas que nos dio Dios para conocerlo, para tener ese encuentro con Él, para tener el encuentro real con Dios. No solo la fe, sino la razón también.
y una fe sin razón es vulnerable a la extorsión. Y me salió la rima. Una fe sin razón es vulnerable a la extorsión. Y una razón sin fe se vuelve en soberbia. Y ahora, ¿por qué digo que se vuelve soberbia? Porque yo puedo razonar todo y decir que tengo todo el conocimiento, pero la fe no me importa porque eso no es la raíz del asunto. Y ahí caemos en la soberbia porque nos olvidamos de Dios, que es el que nos da esa virtud teologal para poder tener ese encuentro con Él. Por eso es que el intelecto humano está al servicio de Dios y por eso es que la fe como virtud teologal que viene de Dios, una virtud que viene de Dios, no nos nace a nosotros, sino que es algo que viene de Dios, eso está al servicio de la razón porque está subyugado, porque viene de Dios. La razón también viene de Dios, pero es algo natural. Como decíamos en la definición anterior, pero la fe es sobrenatural, porque eso es un valor extra en creer en lo que no se puede ver, pero tratando de ver en lo creado la presencia de Dios, como lo cuenta Santo Tomás de Aquino en sus 5 vías para ese conocimiento de la existencia de Dios. Esta pregunta nos invita a hacer ese examen de conciencia. Yo voy a la iglesia, voy a un lugar, voy a X, voy a Y, porque realmente, aparte de la fe, lo creo por un razonamiento que he hecho de lo mismo, o solamente por tradición, o porque alguien me dijo que era bueno, o yo hago esto y salto y hago lo que hago, lo hago porque me dijeron que está bien, o yo lo razono y realmente internalizo eso, no solo en la parte de la fe, sino también en la parte de la razón. Y por último, respeto a la verdad. Y aquí la verdad la puse con V mayúscula. Y la pregunta es esta. ¿Soy capaz de reconocer la verdad incluso cuando viene de personas que piensan diferente a mí? Como hizo Tomás con los filósofos griegos. Y esto es una pregunta fuerte. Porque si todos tenemos la concupiscencia de la soberbia de la vida, siempre nos golpea cuando encontramos a alguien que nosotros pensábamos que no debía saber más que nosotros, o que ese fulano o mengano siempre, con él no le prestes atención. O cuando él dice algo que tú dices, wow, yo nunca lo había pensado. Ahí es donde el respeto a la verdad debe surgir en nosotros. Por eso la pregunta de hoy, que nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Soy capaz de reconocer la verdad incluso cuando viene de personas que piensan diferente a mí? Y eso también nos viene de nuestros hermanos cristianos no católicos. Increíble lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Increíble para algunos, para mí no es tan increíble, pero se le hago el comentario. Nosotros pensamos que todo lo que está en el protestantismo está mal. Y ojo, con eso no estoy diciendo que ellos no tienen verdades, las tienen a medias. Pero todo lo que ellos hacen está mal. Hay que tener cuidado. Hay cosas que ellos tienen que nos podrían ayudar a nosotros a ser mucho mejores católicos. Una de las partes que hay que reconocerles es su hermandad, su forma de convivencia, cosa que el católico es muy frío. No tenemos hermandad realmente. Es un tema muy complicado. En la Iglesia Católica eso. Somos muy individualistas. Y más lo vemos en la misa. Cuando uno llega a la misa regularmente, la gente tú te saludas con los que te conocen, pero no saludas a más nadie. Entonces, ven cómo hay que trabajar en algunas cositas. Eso es por poner un ejemplo. En el caso de la época de Santo Tomás de Aquino, él reconoce la verdad que había en la información que manejaban los griegos, desde Aristóteles. Y viendo eso, él decía, la luz de la razón es algo natural que pone Dios en nuestra mente. Por ende, no puede contradecir a Dios. Y estos grandes maestros como Aristóteles, por ejemplo, que cita Santo Tomás de Aquino acá, y en el texto que les tengo acá para compartir con ustedes, me trae esa reflexión. Me trae esa reflexión que debemos tener, uno, la humildad de saber que no manejamos todo. 2, reconocer las verdades que son buenas y que nos pueden aportar a nuestro camino de fe, incluso de religiones que ni siquiera son cristianas. Y número 3, la humildad intelectual. Saber callar, mantenernos humildes, mantenernos bajos en el radar
Y si lo que vamos a decir glorifica al Señor, entonces ahí es importante aplicarlo. Bien, este ha sido el segundo día de este caminito que estamos haciendo en esta mini biografía, miniserie, en este caso de Santo Tomás de Aquino. Espero que les haya gustado y para finalizar vamos a volver a cerrar con la oración a Santo Tomás de Aquino que nos va a acompañar en estos 4 encuentros. Y para la misma nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me soberbezca de cosa alguna, ni me deprima en otra, de nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie deseo agradar, a nadie deseo agradar, ni a nadie temo disgustar, sino a ti. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, sea para mí querido todo lo tuyo. Que me hastie el gozo de lo que sea sin ti, que no desee nada que esté fuera de ti, que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia ti, y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin desesperación. Que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor Dios mío, una inteligencia que te conozca, una diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere confiado y confianza en que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia. Sírveme de tus beneficios por tu gracia y gozar de tu gozo en la patria para tu gloria. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.